imágenes que tengan transparencia. Bueno, por ejemplo, tengo aquí esta imagen. Ya tiene transparencia. Y la herramienta de marioneta viene aquí. Sí, es esta que tiene como pines. Voy a seleccionar. Tiene algunas modalidades. La primera que vamos a utilizar es la sencilla. Y vamos a ver algunas de las variantes que vienen aquí abajo. ¿Sí? En el primer caso, simplemente elegimos la capa donde vamos a trabajar. Seleccionamos la herramienta. Y empezamos a colocar pines en donde vayamos a animar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si dejo uno nada más y lo empiezo a mover, va a desplazar toda la imagen. Necesitamos colocar más y dependiendo en donde vayamos a hacer algunas animaciones. En este caso los voy a poner, por ejemplo, aquí voy a animar algo de las alas y la cabeza. Cuando ustedes crean pines en una imagen, automáticamente se crean fotogramas clave en donde los pongan, ¿sí? Como estábamos en el segundo 0, ¿sí? Todos nuestros fotogramas van a empezar en el segundo 0. Y aquí, por ejemplo, si avanzo al segundo 1 y empiezo a hacer algún desplazamiento, en este caso, por ejemplo, tengo la cabeza, desplazar las alas, etcétera. ¿Sí? Va a quedar entonces registrado la animación. En este caso ya si quisieran regresar a la posición inicial, simplemente hay que copiar las primeras, el primer fotograma de cada una y pegarlo en esta ubicación. Si no, simplemente manipularlo y cambiarlo a la dirección que quieran. ¿Sí? En este caso también les recomiendo que cuando hagan este tipo de animación, si se fijan aquí nos aparecen las líneas del recorrido de la animación. Les sugiero que las hagan todas como arcos. En este caso, pueden venir aquí, acercarse y buscar uno de estos, darle clic a uno de los tirantes o los dos para que nuestra animación sea un arco, ¿sí? En este caso, para que se vea más natural el recorrido, ¿sí? Porque por default, al menos cuando hacemos las animaciones de este tipo, quedan como línea recta, ¿sí? En este caso voy a dejar aquí y revisar los demás. Aquí, por ejemplo, emparejar estos dos arcos, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda de de la primera herramienta? Ok. Bueno, voy a venir aquí y borrar el efecto. En el efecto se llama posición libre, ¿sí? Pero la herramienta en sí es la herramienta de posición de marioneta. Voy a pasar al siguiente, que sería voy a saltarme el de estirado y voy a llegar a de curvado. Y igual, voy a poner algunos nodos aquí. Esto es lo que hace, en vez de desplazarlos, nos da la opción de girarlos, ¿sí? Por ejemplo, simplemente dando clic aquí en esta parte, nos va a dar la opción de girarlo. Al igual que los otros, crea automáticamente fotogramas clave. Y va a girar las partes que no estén aseguradas con otros nodos, ¿sí? Este sería para cierto tipo de movimientos en los que se necesita más rotación que estirar o cambiar de posición. ¿Ok? Pero tenemos una herramienta que combina las dos opciones que vimos ahorita. Sí, básicamente el funcionamiento de aquí en adelante es igual. ¿Sí? Si, por ejemplo, aquí vengo y hago otro movimiento, automáticamente va a quedar registrado. ¿Ok? Conforme vayamos avanzando. Voy a borrar pero tenemos también la herramienta de posición avanzada. Y esta lo que nos permite hacer va a combinar tanto la posición libre como la de giro. Aquí no importa mucho el orden en que pongan bueno, el orden de creación no importa mucho. El orden en donde ustedes los acomoden para ajustar las mallas
Por cierto, aquí las mallas se ponen en esto. Mientras más pequeña el área, digamos que ahí se va a desplazar más nuestra malla, ¿sí? O se va a deformar más. Si se fijan en este punto no tiene tantas subdivisiones, significa que si muevo esto, se va a desplazar toda el ala sin deformarse mucho. Si yo agregar aquí un punto extra, va a añadir subdivisiones y entonces ahí si lo intento doblar, va a deformar el ala en ese punto. Tendría que moverlo aquí y mover también este punto. ¿Ok? En este caso, como lo que nos interesaría más sería rotar el ala completa, no habría necesidad de crear un punto extra ahí. ¿Ok? Para desactivar la vista de malla, simplemente le doy clic aquí. Igual aquí, si se fijan, automáticamente va a girar toda la cabeza porque no hay un punto intermedio aquí. A diferencia de, por ejemplo, si creara otro punto y en vez de girarlo, desplazara este punto también, pero la animación o la deformación de la cabeza va a ser diferente que si solo lo giro, ¿sí? Esa sería la diferencia entre utilizar la de posición nada más, o la de marioneta, y la de giro. Y como la que estamos utilizando combina ambas, pues ya ustedes pueden ver en qué caso funciona más o funciona mejor cada una de las herramientas, ya sea que la quieran usar combinada o aislada. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a ver otro caso. Aquí. Bueno, esta herramienta no se la recomendaría para hacer una animación de personaje en sí, como este caso, si quisiéramos que estuviera caminando o corriendo, porque se dificulta, ¿sí? Porque va a haber algunas deformaciones en el cuerpo que tal vez no queramos, pero para animaciones sencillas, no sé, tal vez el brazo, tal vez la pierna, pues nos sirve muy bien, ¿sí? En ese caso también funciona obviamente con fotografías. Si ustedes se toman una fotografía y en una pose que esté lista para animar y simplemente utilizamos la herramienta, les puede servir. En este caso, voy a venir otra vez con esta misma, la de avanzada. Voy a ponerlo en algunos nodos para articulaciones. Y en este caso, por ejemplo, obviamente ya podemos empezar a animar. Si se fijan, entonces cuando hago la deformación, tal vez en esta parte no hay problema con la pierna, pero en la parte del muslo sí va a empezar a deformarse. Aquí entonces es donde podemos utilizar la herramienta que nos saltamos, la de estirado. Esta lo que hace es crear puntos ancla que no se van a, o van a intentar no deformarse mucho mientras ustedes los animan. Por ejemplo, esto sobre todo. Voy a regresar a la otra herramienta y seleccionarlo. ¿Ok? Si se fijan, ya no se deforma tanto. Pueden agregar el número de puntos que crean necesarios. En este caso, si todavía hay alguna deformación, pues pueden añadir más aquí. Obviamente va a ser más, más complejo dependiendo de la forma o del personaje, si es que están haciendo uno. ¿Sí? Pero en este caso sí pueden crear una deformación más suave en algunas de las partes de la pierna. ¿Sí? Igual en este caso. ¿Sí? Si se fijan, aquí como tengo este punto extra, me va a estorbar para la deformación. Así que ahí lo que haría es seleccionarlo y borrarlo. Lo pueden borrar simplemente seleccionando con la herramienta de selección normal y dándole clic en suprimir. Ok, entonces aquí puedo hacerlo y lo empiezo a deformar. Aquí si se fijan, la parte del brazo automáticamente queda atrás de la cabeza, ¿sí? Eso es también parte del plugin, así que en algunas partes pueden hacer este efecto de perspectiva y no va a quedar encima, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que quieran, lo pueden utilizar. Igual aquí ¿sí? Por ejemplo, queda al frente. Obviamente aquí ya están registrados estos fotogramas al inicio, así que si me voy ya a la siguiente, al segundo uno, por ejemplo, los empiezo a animar.
pues ya quedarían así. ¿Sí? Es una de las herramientas que podrían utilizar para hacer animaciones sencillas con las capturas que tengan ustedes o imágenes, ¿sí? Pero para hacer, digamos, un personaje completo, pues no se la recomendaría. Sería bastante complicado hacerlo bien. Tendrían que separar los brazos, el torso, etcétera, y cada uno de esos animarlos por separado, pero ahí entonces ya se pierde la simpleza de que sea nada más una capa y ahí animen todas las partes, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Creo que ese no es tan complicado, ¿ok? Bueno, entonces ese sería el uso de esta herramienta en particular y vamos a seguir con lo que sería el plugin, ya que no tenemos mucho tiempo en este mes ya, pues va a tocar verlo en la misma clase. Les dejé en la plataforma el plugin, tanto para Mac como para Windows, para que lo instalen. Y lo que vamos a ver entonces es un plugin que se llama Saber, para que lo instalen. Ese tienen que instalarlo antes de abrir After Effects. Lo instalan antes y ya entonces cuando lo abran va a estar aquí en la carpeta de efectos, hasta abajo donde dice Video Copilot. Y aquí va a ser que dice Saber. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué se puede hacer con ese y qué es lo que vamos a ver ahorita? Por default es un plugin que se hizo para hacer espadas de luz, ¿sí? De Star Wars. Pero tiene otras funciones aparte de esa, ¿sí? Por ejemplo, tiene que, para crear distorsiones, aplicarse en máscaras y distorsionarse, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes también animan la máscara, pues obviamente también va a quedar sobre el trazado animado, ¿ok? Sin necesidad de que tengan que estar animando capas separadas para hacer el efecto de neblina o de fuego, etcétera. Y aparte trae varios presets. También sirve para capas de texto, porque serían como trazados, y entonces pueden animar efectos de iluminación sobre trazados. En este caso tengo el texto por separado, en una composición aparte, pero el efecto queda empalmado. Entra ¿sí? Y tengo aparte toda la animación de la cámara aquí, ¿sí? Pero eso sería algo que podrían crear con el plugin. No pesa mucho en cuanto a la memoria RAM, pero obviamente aquí que si tienen varios efectos aparte de voy a desactivar la textura, por ejemplo, del texto y dejar solo el brillo, ¿sí? Eso es lo que quedaría nada más con el puro plugin sin textura. ¿Okay? Ya ustedes le pueden añadir, por ejemplo, textura. Ahora desactivo, por ejemplo, el brillo. Y esto ya lo pueden hacer aparte, como hemos visto con máscaras y mates. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a crear aquí una composición del tamaño que hemos estado utilizando. Y este plugin se necesita un objeto sólido para que lo apliquen, ¿sí? Una vez que ya lo tienen ahí, busco el plugin y lo aplico. Y por default esta es la forma que va a tener, ¿sí? Tiene muchos parámetros, son sencillos, pero pues sí hay que ver nada más qué hace cada uno de estos. Podemos dividirlo básicamente en dos partes, lo que sería el núcleo del sable o de la máscara y el brillo. Aquí en Enable Glow, o que sería el resplandor, es lo que nos va a permitir entonces tener el resplandor alrededor del núcleo. El color del mismo, ¿sí? Ya ustedes pueden elegirlo. La intensidad del mismo resplandor, ¿sí? Aquí obviamente si lo hacen bastante grande el resplandor, puede que llegue hasta a salirse de la composición
Y si lo están componiendo sobre un video, por ejemplo, puede que en alguna parte llegue a verse aquí el borde del brillo. Así que es bueno no aumentarlo tanto. Voy a dejar como estaba. Aquí el spread, que sería qué tanto se va a esparcir el brillo alrededor de la composición. Mientras más grande sea ese número, más se va a esparcir y menos concentrado se va a ver. Aquí es lo que les decía, que si lo esparcen mucho, se empieza a ver aquí el límite de la composición y eso les puede estorbar a la hora que lo pongan sobre un video. Entonces, tratar de no llegarlo tan lejos, pero también lo pueden hacer más pequeño el brillo y entonces se va a concentrar todo cerca del núcleo. Ahí entonces dejarlo en un valor que no les vaya a estorbar. El tamaño del núcleo, sí es básicamente el tamaño o la anchura de la parte interna. ¿Sí? Por default vienen 3. Voy a desactivar, por ejemplo, el brillo. Y este sería entonces el ancho de esta parte. Ya que tenemos idea de que el plugin se divide en dos partes, digamos, lo que sería el brillo y otra el núcleo, podemos pasar a la siguiente parte. Aquí la animación del comienzo y del final es precisamente ya cuando, si quisieran utilizarlo para lo que fue hecho, que es para hacer animaciones de sable de luz, pues entonces simplemente hay que darle clic aquí tanto al inicio como al final del núcleo y pues lo vamos a ir animando. Más adelante vamos a ver nada más un ejemplo de cómo podríamos hacer eso, pero sería el principio para hacerlo, ¿sí? En caso de que no lo queramos animar, simplemente podemos posicionarlo. También nos serviría para hacer animación de disparos láser, etcétera. ¿Okay? Voy a posicionarlo aquí nada más a lo largo. Bueno, aquí nos saltamos al siguiente paso, ya que terminamos con la primera, el primer apartado. Y vamos al siguiente, donde dice customizar core. Sería para el sable, el que viene por default, pero nos da otras opciones, las máscaras. Por ejemplo, una vez que pongamos una máscara aquí en una capa, podemos utilizar el efecto ahí, o en una capa de texto también. ¿Okay? Por el momento lo dejo en el original. Y aquí vienen otras que son para la forma del núcleo, que sería el tamaño del comienzo, ¿sí? O del inicio del sable, ¿sí? En este caso, para hacer, por ejemplo, efectos de disparos o hacer un sable que tenga una punta más aguda. También tenemos el inicio del mismo. Y la redondez del extremo. En este caso, del extremo del inicio, lo podemos hacer más hasta el número 2. O dejarlo en 0 para que quede completamente cuadrado. ¿Ok? Lo voy a dejar por estar al default. Y aquí tiene del lado contrario el tamaño del final del sable. El offset también, que sería el inicio del recorrido. Y la redondez también de esta parte. Como esto es básicamente la forma del mismo, no hay mucho problema aquí en las propiedades. Aquí también para el tamaño. Aquí tenemos para la intensidad del halo, ¿sí? En el núcleo. Este sería en esta parte, básicamente. Voy a desactivar otra vez aquí. Bueno, aunque esto es parte del núcleo, si al halo le pongo más intensidad, no se va a ver hasta que tenga activado el resplandor, ¿sí? Así que hay que tenerlo activo para que se vea la modificación y también el tamaño del halo, ¿sí? Este sería muy similar a los que vienen aquí arriba, pero más específico para la parte del mismo núcleo, ¿ok? También tenemos esta que sería la suavidad o el suavizado del núcleo. Si lo aumentamos bastante,
puede quedar con ese efecto. Por ejemplo, voy a bajarle aquí a 0 esto y el tamaño. ¿Okay? Y queda más desvanecido. ¿Ok? Vamos aquí a aumentarle hasta 25 o dejarlo en 1. Dependiendo del tipo de efecto que queramos, lo movemos. Aquí también no es necesario, bueno, estos sí son, digamos, los más que vamos a modificar más seguido. Pero no es necesario, de todos modos, estar modificando estos porque hay varios presets que hacen varias modificaciones automáticamente y ya sobre esas modificaciones ya podemos venir aquí y modificar la forma del efecto. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, saltamos esta parte de personalizar el núcleo y nos vamos al Flickr. Si se fijan ahorita, si le doy play no hay ninguna animación de iluminación. Pero si vengo aquí al Flickr y le doy más intensidad y le doy play, va a empezar a pulsar entonces la luz. En este caso, la animación ya es automática, ya está hecha por expresiones. Solo tienen que ponerle qué tan intenso quieren que sea el Flickr y aquí la velocidad del mismo. ¿Sí? Si lo ponen más lento o más rápido. En este caso bajo la velocidad o en este caso la aumento. ¿Okay? Bueno, si aquí no quiero que quede ningún flicker, lo dejo en 0 y el sable queda tal cual. Este que es seed o la semilla del flicker, simplemente cambia el patrón. Por default, cuando tiene 5000, va a tener el mismo patrón siempre que lo estemos reproduciendo. Sin embargo, si tenemos dos sables y no queremos que sean iguales el flicker, simplemente aquí le ponemos cualquier otro número y va a cambiar la raíz aleatoria para ese destello. Ok, dejamos tal cual. Y lo dejo en 0. Bueno, este sería entonces para el destello de todo el resplandor. Y vamos a la parte que sería, digamos, la más compleja, que sería la distorsión tanto del brillo o resplandor como del núcleo. Tienen los mismos parámetros para la distorsión tanto del brillo como del núcleo. La única diferencia es obviamente que uno va a aplicarse en la parte exterior y el otro en la parte interna. Aquí le voy a aumentar la distorsión para que se note más. Y entonces por default ya trae una animación, ¿sí? Para afectar esa animación tenemos estos parámetros. La primera es el tipo el tamaño o la cantidad de distorsión que queremos. La segunda es el tipo de distorsión que hay. Por ejemplo, tiene humo, tipo como fluido o tipo energía, ¿sí? Cada uno dependiendo del efecto que quieran hacer. Esto de la composición lo dejamos en distorsión, no es necesario utilizar el modo de multiplicar, excepto que cambia un poco la forma en la que se ve el efecto de distorsión en general, ¿sí? Pero ya ese es por preferencia que tengan. Invertir, lo que va a hacer es obviamente las partes oscuras las va a poner en positivo y viceversa, ¿okay? En caso de que quisieran que el efecto se vea un poco diferente. Esta velocidad entonces del viento se la da este número. Si lo dejamos, por ejemplo, aquí en 0, no va a tener distorsión de viento, solo va a estar la distorsión del ruido. Pero entonces aquí si le ponemos, por ejemplo, velocidad 2, aparte de la distorsión del ruido, va a tener la del viento que parece que está soplando aquí de derecha a izquierda. Esa dirección se la cambiamos con este parámetro, ¿sí? Si le pongo, por ejemplo, aquí, pues puedo elegir la dirección donde quiero que vaya el viento. Y la puedo ir rotando según quiera. Ok. Bueno, ahora esta es la velocidad del ruido. Voy a dejar en 0, lo del viento. Y esta es la otra velocidad, la otra distorsión que viene aquí el ruido. Si la pongo en 0 y le doy play, no va a haber ningún tipo de animación, ¿sí? Así que aquí podría poner, por ejemplo, solo la del viento y no tendría ninguna de ruido, ¿sí? Así que tenemos dos animaciones empalmadas aquí para que se vea más complejo la animación dependiendo de lo que queramos hacer. Voy a poner aquí entonces un poco más de
animación en el ruido. Y esto es lo que va a hacer los que vienen aquí que dicen noise. Uno es la escala del ruido. Obviamente lo podemos hacer más grande o al contrario, pequeño en este caso. Por ejemplo, si le ponemos un valor muy pequeño, obviamente va a dar un tipo de ruido muy diferente, al menos la textura. Voy a dejar como estaba. El bias es básicamente si lo mueven, les va a dar un suavizado del ruido. De hecho, si lo ponemos, por ejemplo, en menor cantidad, empieza a verse como agua aquí, simplemente porque la textura ya no está tan suavizada. O la podemos suavizar un poco más, ¿sí? Este tiene el límite de 3, así que no es mucho lo que se le puede mover. Pero si nos vamos hacia los números negativos, sí cambia bastante el efecto, ¿sí? Otro es la complejidad del ruido. Por default vienen 5. Casi no se nota si lo ponen más complejo. Tiene que acercarse mucho para que se vea. Por ejemplo, si están ahí y le pongo complejidad 8, apenas se ve, pero aumenta un poco más la cantidad del fractal en el ruido aquí. No se nota mucho, pero también si lo bajan, por ejemplo, a 1, pues el ruido va a quedar más suavizado, ¿sí? Sin tanto detalle. A eso se refiere la complejidad del ruido. Dejamos en default en 5. El aspecto es qué tan aplastado, o el radio de aspecto es qué tan aplastado va a estar nuestro efecto respecto a la dirección de la composición, ¿sí? Y esta dirección se la pueden dar con mismo, la dirección del viento, me parece. ¿Sí? Así que lo pueden rotar dependiendo de el efecto que quieran lograr. Pero aquí sería el 1, el radio de aspecto 1, es el que va a hacer que se vea normal. Ya si ustedes lo hacen más con números mayores o menores, va a quedar el efecto entonces aplastado o estirado, dependiendo de si es más grande o más pequeño. El desenfoque de movimiento, si quieren utilizarlo, simplemente va a desenfocar un poco mientras está moviendo la animación. Ya que aquí no lo vamos a estar utilizando mucho el desenfoque de movimiento porque gasta más recursos de la computadora, pueden dejarlo en 0, no hay problema. Y al igual que arriba en el Flickr tenemos esta semilla aleatoria, que si le cambian el número, el ruido va a ser diferente, ¿sí? En nos sirve por si tienen, por ejemplo, si duplican el mismo efecto o la misma capa con efecto a otra y le cambian el color, pero le dejan el mismo número, pues se va a ver como que es el mismo sable o el mismo efecto. Y en este caso, si le cambian el número, pues ya se va a ver diferente, al menos la animación de la distorsión que viene en el fondo. ¿Dudas hasta aquí? Ok, bueno, ya para finalizar de distorsión, viene que dice bloquear el ruido junto con la dirección del sable. En este caso, si desplazo el sable, va a venir todo el ruido con él, ¿sí? Como si estuviera unido. Sin embargo, si le desactivo esta capa, el ruido o distorsión va a quedar aislada del sable. Esto podría servirles, por ejemplo, si quieren hacer un efecto de luz que está pasando por una neblina o algo por el estilo, por un medio diferente, y que cree este efecto de iluminación. Voy a bloquearlo nuevamente o lo voy a resetear otra vez. Aquí es para resetear todos los efectos. Y voy a ir a la distorsión ahora del núcleo. Aquí no tiene mucho, no tiene nada de diferente, digamos, la opción del núcleo. Lo único que va a hacer, obviamente, la parte interna, la que se va a editar, ¿sí? Y obviamente también va a traer una animación ya por default. Son los mismos parámetros que vimos aquí en el resplandor, así que ya ese es más bien de que ustedes prueben lo que hace cada uno de estos, pero por el momento lo voy a dejar así. De los settings para el resplandor, esos no se los recomiendo que los muevan mucho, son básicamente para las medidas de brillo y el multiplicador de brillo que tiene el efecto del resplandor aquí. Si quisieran personalizarlo pueden hacerlo, pero no hay mucho que puedan hacer aquí que no se pueda hacer con los otros sliders más sencillos de arriba.
Y por último, llegamos aquí a los settings del render. Y estos son para activar tanto el efecto de desenfoque del efecto sable, como algunas otras cosas. Por ejemplo, si está en off, pues esto no va a funcionar. Así que se los recomiendo que lo dejen encendido. Todo esto de gama, luminosidad, saturación, etcétera, no lo vamos a mover. Básicamente lo único que nos interesa de aquí sería de el modo alfa y de composición en negro. Pero lo vamos a ver ahorita ya en el siguiente apartado. Bueno, una vez entonces que ya tienen esto aquí, obviamente si se fijan todo el fondo está negro. Voy a agregar un sólido, otro color. Y entonces para que esto se vea tiene que estar en modo de fusión, ya sea de pantalla o añadir. El modo de añadir pone más brillo en el sable, y el de pantalla sería un poco menos intenso el brillo que hace sobre la capa inferior. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner más oscuro este. Una vez que ya lo tenemos aquí, entonces vamos a ver lo que son los presets que vienen en esta parte. Aquí en seleccionar viene varios presets que ya hicieron los creadores, de los que ustedes pueden echar mano, ¿sí? Ya sé que tienen diferentes modos de color o efectos de resplandor. En este caso y cada uno también tiene su animación. Ya aquí en este caso, por ejemplo, si eligieran pueden venir a la edición del núcleo. Por ejemplo, decir, bueno, quiero que el tamaño de aquí sea menor, para dar ese efecto como que es un lanzallamas, ¿sí? O quiero crecer también esta parte para exagerar un poco la parte de arriba. Bueno, también lo puedo hacer. O aquí, por ejemplo, cambiar completamente el color del núcleo y trabajarlo aquí. También si quieren animar el offset, pueden hacerlo. En este caso, no sé, que vaya de 100. Y aquí lo regreso a 0. Para simular que se va desvaneciendo o que va creciendo, etc. Obviamente pueden animar toda la capa para hacer el efecto de que va avanzando un disparo, por decir algo, ¿sí? Así que ya aquí también les recomiendo que prueben varios de los presets que vienen y vean cuáles puede funcionar para un caso en particular. Y obviamente ya si quieren editar la distorsión del resplandor, también pueden hacerlo. ¿Hasta aquí dudas? Ok. Bueno, aquí tenemos entonces por separado nuestro efecto. Pero ¿sobre qué lo podemos utilizar? Bueno, pueden utilizar, por ejemplo, o pueden hacer un sólido, voy a hacer otro. En el que pongan una máscara. Puede ser tanto una máscara abierta, cerrada, hecha con estas herramientas, o hecha con la herramienta pluma. Cualquiera de esas les puede funcionar. Y la voy a crear aquí. Voy a desplazar la máscara y ponerla a este lado. Voy a aplicar entonces el efecto aquí en donde creé la máscara. Por default va a crear el sable original, pero puedo venirme aquí al núcleo y cambiarlo a la máscara, ¿sí? Y en ese caso, entonces, pueden hacer la misma edición que teníamos, pues simplemente nada más utilizando las mismas animaciones que vienen aquí. En este caso, por ejemplo, voy a hacer que el tamaño, o bueno, el offset quede en 50%, para que me cubra nada más la mitad de la máscara. Y también para distinguir el principio del final voy a hacer más pequeño o más grande el comienzo del efecto, ¿ok? En este caso ya lo tengo así. Ahora si quiero animarlo, puedo animar aquí la evolución del mismo. Le voy a poner aquí activar un fotograma. Voy a venir a mis fotogramas y me voy a ir al segundo 10. Tal vez que dé 6 vueltas, por decir.
Ok, entonces ahí ya tendría una animación sencilla. Una vez que ya la tienen, pueden duplicar esta capa. Y aquí esta quiero que en vez de que empiece como la otra, aquí en el offset en 50, voy a dejar que este esté en 100 como estaba. Y el del inicio, me parece que es va a ser el que deje en 50, ¿sí? Lo que quiero, que entonces inicie esta aquí y el anterior quede de otro lado. No se ve el de abajo porque tiene que estar en modo pantalla o añadir. Voy a poner añadir. Y entonces ya estarían las dos animadas. Lo único que hice aquí ni siquiera fue cambiar la animación, simplemente el offset para que una iniciara antes y otra después. Aquí también tienen entonces, pueden cambiar en una el preset y ya tendrían entonces pues una animación más o menos compleja, pero relativamente sencilla de hacer. ¿Dudas hasta aquí? Sí, sí, de hecho ahorita es lo que vamos a ver. Aquí está, entonces ya las tienen para que las empalmen o las compongan en algún otro objeto. Voy a crear otra. Como el efecto. Bueno, antes se me olvidó crear la máscara. Aquí pueden, por ejemplo, usar la herramienta pluma. Y lo voy a aplicar sobre la máscara. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es animar la máscara. También pueden animar el trazado de la misma. Sí, voy a venirme aquí. Voy a avanzar. Y no sé, por ejemplo, seleccionar este. Tal vez animar un poco este. Por ejemplo, sí, y simplemente voy a repetir el mismo. Okay, bueno, ya lo tendrían pues animado. Ya ustedes pueden animar el trazado como quieran. Aquí en este caso también, incluso si es una sola máscara, de hecho, pueden poner varias máscaras en el mismo. ¿Sí? Va a estar activo en todas las máscaras que ustedes tengan. En este caso solo tengo dos, pero si agregan otra, ya sea con la pluma o con la otra herramienta de máscara, les va a funcionar. Y obviamente que si la animan, va a animarse todo en las dos máscaras el efecto. ¿Ok? Solo offset, por ejemplo, aquí. Voy a bajar. Y en las dos se va a hacer la animación. Ok. Bueno, aquí hay otra cosa que pueden hacer. Por ejemplo, si tienen voy a borrar una de las máscaras. Si tienen un efecto así y le ponen un offset, otra vez lo voy a dejar en 50. Aquí me voy a ir aquí en esta parte donde es los settings del render. Y en vez de que esté en black aquí el modo de composición, voy a poner lo que esté en añadir, ¿sí? Esto lo que me va a servir es que puedo añadir otro efecto en la misma capa sin necesidad de duplicarla. Le da control C y control V para duplicar el efecto o control D para duplicarlo. Aquí se puso uno sobre el otro. Voy a cambiar el color nada más para diferenciarlos. Y aquí el offset también se lo voy a cambiar de 50 a 100, y el del final a 50. ¿Sí? Lo que voy a hacer es desplazarlo. Y bueno, ahí ya tendrían los dos efectos empalmados en la misma máscara. Y cada uno, como es un efecto separado, pueden añadirle cada uno ya sea un color o un preset diferente.
Ok. Y lo único nada más que tienen que hacer aquí es ese ajuste de los settings de composición, ponerlo en añadir, para que puedan ponerlo, porque si está en negro, nada más les va a estorbar la parte de atrás y a veces no se ve incluso en este mismo. Así que ese sería el único que habría que cambiar. Bueno, siguiendo ese mismo ejemplo, voy a borrar voy a crear una capa de texto. Y voy a centrarlo. Ok. Aquí no puedo poner directamente el efecto en la capa. ¿Sí? Si lo pongo aquí, va a pasar esto. Necesito crear una capa sólida nueva otra vez. Y ahí aplicar el efecto. Aquí ponerle entonces en el núcleo, que va a ser una capa de texto. Y aquí me dice cuál capa de texto es la que voy a utilizar. En este caso ya puedo dejar activo o desactiva la capa de abajo. Y aquí lo voy a cambiar al modo pantalla. Aquí pueden ver obviamente que está muy intenso el brillo, hay que bajarlo. Y el resto de configuraciones pues lo tenemos igual, ¿sí? Si quieren animarlo, etcétera, pues hay que hacer el offset, bajarlo. Y el tamaño de el tamaño del inicio o del fin del mismo pueden variarlo también. Y la animación de la máscara también la pueden dejar entonces activa, ¿sí? Dependiendo de qué ese tipo de animación sea. Si quieren que sea nada más como una luz girando alrededor del texto, en este caso sería aquí ya puedo cambiarle el color al mismo. Y entonces pues seguir animando. Y obviamente pues crear la animación, pero ya como quiera. Igual no es necesario que lo anime si ya tiene la distorsión y solo quiero ponerle como brillos. Ok. Y obviamente si lo hacen capa 3D, pues simplemente ya pueden empezarlo a rotar, a rotar la cámara o hacer cualquier otro de los efectos que ya hemos visto, de animación de la cámara, y se ajusta a la misma, ¿sí? Lo único que necesita estar es que esté en la parte superior del texto y listo. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es de la primera herramienta que vimos, van a hacer van a animar una figura en PNG, la que ustedes quieran. Puede ser una persona, puede ser un logo, puede ser algo, y utilizar la herramienta de marioneta. Esa nada más que dure 5 segundos, ¿sí? La animación no va a ser muy complicada porque no es mucho lo que se puede hacer con esa herramienta así. Y del plugin de Saber, ya después de que lo instalen, ya si tienen problemas me dicen, vamos a utilizarlo bueno, va a ser en el mismo archivo, pero hagan 3 composiciones. Una va a ser en máscaras animadas, otra va a ser de 2 plugins en la misma máscara, en el que junté, en la que era como una cuerda que se estaba moviendo. Y otro va a ser en máscara de texto. Sí van a ser 3 composiciones aplicando el mismo plugin en diferentes efectos y con las diferentes animaciones. Ya ustedes pueden elegir cómo animarlo, los presets, colores, etc. ¿Ok? Y ese sería lo que van a entregar. Por último, ya nada más ese nada más para que vean el principio. Va a ser el mismo principio para hacer la animación de un sable de luz. Sí, lo voy a cambiar aquí a pantalla o añadir. Aquí igual si quieren bajar la opacidad para que puedan ver también la espada mientras la están animando. Y activar aquí los cronómetros del núcleo de inicio y núcleo de final. ¿Sí? Y aquí los vamos a ir ajustando.
En este caso, por ejemplo, hay que ajustar el tamaño del núcleo para que cubra el resto de la espada. Tal vez 5 o 4 está bien. Y para avanzar fotogramas en After Effects sin estar moviendo la línea de tiempo, es con página arriba, página abajo. ¿Sí? Si los ubican, si tienen el teclado numérico o esas teclas aparte, les recomiendo para que nada más le den, por ejemplo, 1 o 2 recorridos y entonces reposicionamos nuestro núcleo. En este caso, si se fijan, automáticamente se distorsiona un poco al final para hacerse más como si tuviera un desenfoque de movimiento. Y lo pueden entonces ir ajustando aquí de poco a poco para seguir el movimiento del sable. En este caso, si el único problema o lo más problemático sería aislarlo cuando pasen la espada atrás de la cabeza de alguien, ¿sí? Porque si lo tienen en green screen, no hay mucho problema porque simplemente cortan un pedacito, lo ponen arriba de la cabeza o de la persona que está pasando y ya se ve que está por atrás. Pero si lo tuviéramos, por ejemplo, de aquí, si tuviéramos que animar y en una parte pasa el sable por atrás de la cabeza, pues tendríamos que enmascararlo, cortarlo, pegar la cabeza y ponerla arriba de la otra para que parezca que está pasando por atrás de la persona. ¿Ok? Y bueno, aquí seguiría así. Aquí les recomiendo, por ejemplo, que si lo van a hacer, lo hagan cada dos frames de animación o cada 2 frames de avance para que no tarden tanto en estarlo creando, ¿sí? Porque estos, básicamente lo más lento sería simplemente estar reposicionando estos. Sin este plugin es más difícil hacer el sable porque requieren hacer una máscara, darle el color, después ponerle resplandor y otras partes del brillo, ¿ok? Pero bueno, este sería el principio del mismo, ¿ok? Ya una vez que lo tengan, pues ya le ponen la opacidad en el modo que está, cambian el color y ajustan la animación y listo, ¿sí? Bueno, creo que ese no es realmente gran complejidad, simplemente hay que animarlo, sería lo más laborioso, ¿sí? Bueno, ese pues obviamente no lo van a hacer, no creo que quieran hacerlo, pero pueden empezar a trabajar con el resto de los que ya vimos. Y pues ya me lo entregan va a ser la entrega hoy, tiene hasta hoy en la noche para hacerlo. ¿Okay? Y ahorita pues ya pueden salir de la presentación. Entonces,